clase de enseñanza se llama Taller de Homilética. Taller de Homilética. Voy a dar una definición que ya la he dado en otras ocasiones, si gusta anotarlo, para que si quiere ahí tener nuevamente lo que es la homilética. De favor escriba, la homilética es teoría y práctica de la enseñanza. Repito, teoría y práctica de la enseñanza. Otra definición, arte de saber hablar. Repito, arte de saber hablar y enseñar en público. Saber hablar y enseñar en público. Otra definición es arte y ciencia de la predicación. Repito, arte y ciencia de la predicación. De favor siga anotando. La enseñanza es, repito, la enseñanza es, por una parte, el resultado de un estudio profundo de diversos temas de la Biblia. Repito, la enseñanza es, por una parte, el resultado de un estudio profundo de diversos temas de la Biblia. Y por otra parte, el explicarlos o exponerlos. Repito, por otra parte, el explicarlos o exponerlos de manera clara y específica. Explicarlos o exponerlos de manera clara y específica. Para que lo comprendan quienes nos están escuchando. Comprendan quienes nos están escuchando. Por este requisito ¿de qué? De lo que dije anteriormente. Es necesario que quien hace esta labor, sea fiel, idóneo y apto. Sea fiel, idóneo y apto. Por favor anote segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y después le damos lectura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Voy a leer este texto en la versión Reina Valera. Aquí el apóstol le dice al pastor Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, doctrinas, mandamientos, preceptos, todo lo que Timoteo escuchó de labios del apóstol Pablo. Vuelvo a leer el verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice enseguida el apóstol, esto que encarga, es decir, encomienda. Eso quiere decir encarga, encomienda. Sigo leyendo el verso 2, dice, a hombres, varones, mujeres. ¿Qué dice enseguida? Fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Dignos de confianza en sentido activo. Fieles, dignos de confianza en sentido activo. Enseguida le da otro requisito, dice que sean idóneos. Idóneos significa suficiente o competente. Idóneos, suficiente o competente. Y dice el apóstol, ¿para qué? Dice, para enseñar. Enseñar aquí quiere decir para dar instrucción. Enseñar para dar instrucción.
Por favor anote, Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2. Y también de favor anote segunda carta de Timoteo capítulo 2 verso 24. Repito, Primera Timoteo capítulo 3 verso 2. Y también anote segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. En los dos textos, en la parte B de los dos textos dice apto para enseñar, apto para enseñar. Por favor, anote esto en sus notas. Apto, apto, del vocablo griego didácticos con K, los dos. Didácticos con K, los dos. Apto, didácticos. Su significado es adiestrado o hábil y experto. O hábil y experto para instruir, porque ahí dice apto para enseñar. Adiestrado o hábil y experto para instruir. De favor, siga anotando. Porque nadie puede dar a otro, lo vuelvo a repetir, porque nadie puede dar a otro lo que no tiene. Nadie puede dar a otro lo que no tiene. De favor anote San Lucas capítulo 6 versículo 39. Repito, San Lucas capítulo 6 versículo 39. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Este texto dice lo que dije anteriormente. Y aquí está hablando nuestro amado Jesús diciendo, San Lucas 6:39. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración, a especie de preguntas. Dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Le hago un comentario a este texto. Alguien que aconseja un matrimonio. Alguien que aconseja un matrimonio. En algún problema en que se encuentra. Repito toda la frase. Alguien que aconseja a un matrimonio. En algún problema en que se encuentra. Pero quien está instruyendo en algún problema en que se encuentra, pero quien está instruyendo, al ignorar lo que dice Dios en la Biblia, al ignorar lo que dice Dios en la Biblia sobre el problema, ignorar lo que dice Dios en la Biblia sobre el problema, no es competente para hacer este trabajo. No es competente para hacer este trabajo. Todo esto que dije anteriormente es con respecto a el trabajo de la enseñanza, que su servidor les decía que por una parte la enseñanza es el resultado de un estudio profundo de diversos temas. Por ejemplo, la obra de Jesús en la cruz, resucitado, la obra del Espíritu Santo, diferentes temas bíblicos. Pero a la vez, quien enseña, un varón, una mujer, sea adolescentes, jóvenes, matrimonios, a quien le predique, a quien le enseña, a quien le aconseje, necesita exponerlo a jóvenes, adolescentes, matrimonios, por mencionar algunos departamentos o necesidades en la iglesia, de manera clara y específica. Pero si esta persona ignora, por una parte, el tema a desarrollar, y por otra parte no tiene la habilidad de exponerlo de manera clara, pregunto, ¿ese trabajo va a ser efectivo? No, ¿verdad? He ahí la necesidad de que si somos llamados a aconsejar, enseñar, predicar, necesitamos tener esa invitación de Dios. Solo anótelo, Efesios capítulo 4 verso 11. Efesios capítulo 4 versículo 11 y Romanos capítulo 12 versículo 7, la parte B. Efesios 4:11, Romanos 12:7, la parte
ve. En Efesios 4:11 dice que Jesús constituyó a unos maestros. Y en Romanos 12:7, la parte B, dice que el que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Entonces, por lo que comenté anteriormente, solo alguien que ha sido llamado a enseñar, únicamente el que ha sido varón o mujer llamado a enseñar, tiene estos dones, pero también tiene estos otros. Anótelos. 1 Corintios, capítulo 12, verso 8. Quien verdaderamente ha sido llamado a enseñar tiene el don de maestro, como dice Efesios 4:11, Romanos 12:7b, pero también tiene estos dones más. 1 Corintios 12:8. Aquí dice que quien es llamado a enseñar tiene espíritu, tiene palabra de sabiduría, así se llama este don. Tiene palabra de sabiduría, pero también tiene palabra de ciencia. Es decir, alguien que enseña a mujeres, adolescentes, jóvenes, a toda la iglesia, niños incluso, debe tener palabra de sabiduría y de ciencia. Porque de otra manera, como ya lo leímos en 1 Timoteo 3:2, 2 Timoteo 2:24b, no es hábil ni experto para enseñar. He ahí ¿cómo decirlo? He ahí el que muchísima gente en muchísimos departamentos de la iglesia o congregaciones enteras, pues prácticamente la mayoría ni nacen de nuevo. Son congregaciones prácticamente carnales, porque quienes están instruyendo no tienen ese llamado, o sea, no fueron llamados a enseñar. Y tristemente se da mucho de que hay gente que porque es su amigo, su amiga, es su esposa, es su hija, es su hijo, pues tú predicas a adolescentes, tú predicas a mujeres, tú predicas a la iglesia, tú predicas, pero así no es. No sé si me estoy dando a entender. Precisamente por eso convoqué hoy a prácticamente toda la congregación. Bueno, qué bueno que ustedes sí asistieron, porque es muy importante tener esto en claro. No cualquiera predica, no cualquiera aconseja, no cualquiera enseña. Solamente aquellos que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de ser llamados. Eso hay que concientizarnos para no en nuestras fuerzas decir, bueno, si en esta iglesia no me ponen de predicadora, de predicador, de encargado de esto, yo me voy. Yo te suplicaría que no te fueras, que no te vayas. Porque si te vas a ir a formar tu grupo, tu congregación. Si te vas a ir a una iglesia falsa, donde te diga, vente, aquí sí vas a predicar, aquí sí te voy a dar un ministerio. Le estoy dando un consejo muy sabio de parte de Dios. Pero en fin, continúo. Ya enseñé lo que es la enseñanza. Ahora por favor anote, la predicación es el mensaje de Dios a través de un servidor. Un servidor, el que Dios llame, O sea, yo utilicé ese término, pero puede ser usted, no sé. Repito, la predicación es el mensaje de Dios a través de un servidor, que es un canal o conducto. El mensaje de Dios a través de un servidor, que es un canal o conducto respaldado por la autoridad del Señor, que es un canal o conducto respaldado por la autoridad del Señor. Anote por favor para que veamos que es bíblico, Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Repito el texto, Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Sí, espero ya lo tenga delante de su vista. Leámoslo en voz alta. Voy a leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice el verso 11: mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio ¿qué? Anunciado, proclamado, divulgado por mí, dice Pablo, que dice enseguida, no es según hombre. Es decir, no es de mi invención, no es de mi asociación religiosa. No. No es según hombre. ¿Qué dice el versículo 12? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí ¿de qué? De hombre, de ser humano alguno, sino ¿por quién? Por revelación de Jesucristo. Esto que se nos quede muy adentro del corazón, por favor. Todo predicador, toda predicadora lo es porque el Señor le ha revelado su palabra. Si Dios no nos revela la palabra, no somos aptos para enseñar. Pero le digo algo más, de Gálatas 1, 11, 12. En estos textos el apóstol Pablo está diciendo, en estos textos el apóstol Pablo está diciendo, tanto el conocimiento, repito, en estos textos el apóstol Pablo está diciendo, tanto el conocimiento que tengo del evangelio, repito, tanto el conocimiento que tengo del evangelio, como la autoridad para proclamarlo o divulgarlo, la autoridad para proclamarlo me vienen directamente de Dios. La autoridad para proclamarlo me vienen directamente de Dios. Esto es importantísimo que quede en nuestro corazón para que cada uno con honestidad, con sinceridad, con verdad se convenza y diga, gracias Señor por este privilegio que me has dado de ser un maestro de tu palabra, un predicador de tu palabra, pero también si fuera todo lo contrario, gracias Señor porque me estás revelando, porque ahorita sé que el Espíritu Santo te está revelando esto, como a mí me lo ha revelado muchas veces, y te está diciendo, ¿sabes qué? No, este no es tu lugar. Pero eso es bueno, aceptarlo con humildad. Y yo quiero decirte, ningún don, ningún servicio en la iglesia de Dios es menos y es más, ¿eh? Eso sí, por favor. Nadie es más ni nadie es menos. Delante de Dios todos estamos al mismo nivel. Lo que a Dios le agrada es que seamos servidores fieles y prudentes. Pero continúo, por favor anote. Por lo que dije anteriormente, esto no quiere decir, por lo que dije anteriormente de Gálatas 1, 11, 12, lo repito, esto no quiere decir que un mensaje que el Señor nos dé, esto no quiere decir que un mensaje que el Señor nos dé, por ello es por lo que le dije de Gálatas 1, 11, 12, por ello ya no nos vamos a apoyar en la homilética. Repito, un mensaje que el Señor nos dé, por ello ya no nos vamos a apoyar en la homilética para prepararlo. Ya no nos vamos a apoyar en la homilética para prepararlo. La razón o el por qué es necesario tener en orden lo que vamos a enseñar o predicar. Repito, la razón o el por qué es necesario tener en orden lo que vamos a enseñar o predicar. Por favor, siga escribiendo. Pero todo mensaje, por lo que dije en Gálatas 1, 11, 12, pero todo mensaje debe estar sustentado. Todo mensaje, sea una enseñanza, una predicación, debe estar sustentado en lo que Dios ha dicho. Debe estar sustentado en lo que Dios ha dicho. De aquí que todo mensajero del Señor, de aquí que todo mensajero del Señor debe estar establecido firmemente. Todo mensajero del Señor debe estar establecido firmemente
en la revelación de las Escrituras. Lo vuelvo a decir, todo mensajero del Señor debe estar establecido firmemente en la revelación de las Escrituras. Para darme a entender en esa parte final de lo que le pedí a favor que tomara notas, si yo no tengo revelado lo que es el arrepentimiento, no lo puedo enseñar, no lo puedo predicar. Si yo no tengo revelado lo que es la fe, de acuerdo a la Biblia, yo no lo puedo comunicar. Por poner ejemplos, más del 60% de predicadores, principalmente aquellos que se han hecho millonarios a través de, según ellos, predicar el Evangelio, ellos predican así la fe. Y usted me va a decir, sí, así es, sí es cierto. Más de un 60% para ellos la fe es repetir y repetir y repetir y repetir para que usted nazca de nuevo. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. Escuche 1000 predicaciones de nacer de nuevo y usted ya es salvo. Mejor no voy a decir nombres, no viene el caso. Pero he escuchado a predicadores, principalmente de Estados Unidos, que tienen aviones que la iglesia se los ha comprado de 14, 15 millones de dólares y así predican. Así predican. Un día le escuché a un predicador de Texas, no recuerdo la ciudad, si no le decía la ciudad, y él dice que él nació de nuevo así. Dice que se subió a su moto 1000 marca BMW y dice que en ese tiempo eran de cassettes. Se llevó como 100 cassettes de diferentes predicadores del mundo de cómo nacer de nuevo. Y dice, y de mi ciudad, no recuerdo su ciudad, hasta las montañas rocallosas, que no sé dónde queda, no sé en qué estado de Estados Unidos están las montañas rocallosas. Dice, yo en mi moto me fui escuchando con audífonos cómo nacer de nuevo. Y cuando regresé de las montañas rocallosas a mi casa, yo ya era cristiano. Así predican la fe. Y ustedes saben que si les ha revelado Dios cómo es la fe, lo que Él enseña no es fe. Y ahí ni ese pastor ni nadie son salvos, porque así no es la fe. Estoy dando este comentario para decirles que el servidor de Dios, la servidora de Dios, que Él llama como su mensajero para dar los mensajes de Él, necesita estar establecido firmemente en la revelación de las Escrituras. Porque ¿con qué convicción lo comparte? ¿Con qué convicción espera que esa palabra dé resultados en quienes lo escuchan? Con ninguna. Por eso hay tanto mentiroso y tanto fraudulento en los púlpitos, porque dicen, no, ya me harté de leerles la Biblia como es, y nadie se convence, y empiezan a usar, empiezan a predicar temas falsos para tener ahí a la gente entretenida por lo menos, y estarle sacando el dinero, que es lo que quiere la mayoría, o fama. Pero hasta ahí lo dejo. Hice todos estos comentarios porque esto que le acabo de comunicar, lo último, es fundamental para el maestro de la palabra, para el predicador de la palabra, para el consejero de la palabra. De favor anote, predicación, del vocablo griego kerugma con K, una G de gato entre la U y la M, kerugma. Su traducción a nuestro idioma es proclamación o anuncio. Repito, predicación, kerugma, proclamación o anuncio. Significa también mensaje. Proclamación o anuncio, mensaje, y también significa fundamento. Fundamento, eso significa la palabra predicación. Por favor anote predicador. Predicador. Del vocablo griego con C de coco y J, cogelet, así como se oye, cogelet, C-O-J-E-L-E-T-T-T, acento en la última E, cogelet. Este vocablo griego traducido a nuestro idioma quiere decir persona que expone en público un determinado tema de la Biblia. Repito, persona que expone en público un determinado tema de la Biblia. ¿Hasta ahí todos vamos bien? ¿Nadie se queda? ¿Todos vamos bien? Por favor anote predicar. Predicar.
del vocablo griego con K, doble S, kerusso. Repito, predicar del vocablo griego con K, doble S, kerusso. Traducido al español quiere decir proclamar, predicar, kerusso, proclamar, publicar o decir algo abiertamente en público. Proclamar, publicar o decir algo abiertamente en público. Para cerrar esta parte del taller, por favor anote, la enseñanza da los fundamentos doctrinales. Repito, la enseñanza da, es decir, proporciona o provee los fundamentos doctrinales. Fundamentos doctrinales. La predicación anima o impulsa a vivir las bases doctrinales o fundamentos doctrinales. Repito, la predicación anima o impulsa a vivir las bases o fundamentos doctrinales. ¿Hasta ahí vamos bien? Para que descanse un poquito, sé que es cansado. Entonces, así como usted escribe, yo también escribo, todo lo traigo hecho a mano, yo sé lo que cansa. Para que descanse un poquito su mano derecha o izquierda, según sea. Miren, cuando alguien enseña, predica. Cuando alguien predica, enseña. O sea, se combina, van de la mano. Por ponerle un ejemplo, ya no recuerdo si fue el miércoles anterior o antes del anterior, pero su servidor dio una enseñanza de imposición de manos. ¿Sí se acuerda, verdad? Y cuando su servidor estaba hablando de la imposición de manos en los enfermos y con fe en Jesús estos sanaran, yo me di cuenta que me salí de enseñar y estaba yo predicando. No sé si se dio cuenta usted. Yo me di cuenta, es que es bien difícil a veces. Ahorita voy bien enseñando, pero a veces que se sale uno y empieza uno a predicar. No que se salga uno del tema, no, uno sigue. Pero uno ya está predicando. Como se lo dije ahorita, ¿qué hace la predicación? Anima, impulsa a vivir lo que se le está enseñando. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hace un par de días me escribió una hermana que viene a esta congregación y me dice: pastor, quiero darle un testimonio de las enseñanzas que nos manda, porque ellos no asisten, no pueden asistir. Dice, y fíjense que yo escucho todo lo que me manda, me dice. Y fíjese que anoche, así me decía, fíjese que anoche mi hijo vino de su trabajo con los pies hinchados. Pero como yo ya había escuchado su enseñanza de imposición de manos, ¿qué cree que hice? Mi hijo no podía caminar, estaba así acostado. Pues fui a orar por sus pies, así como usted enseñó. ¿Y qué cree que pasó? Cuando amaneció, mi hijo brincaba de alegría. Mamá, sané. Fue tanto su gozo, agarró el celular y le empezó a hablar a su familia de Estados Unidos. Mi mamá anoche oró por mis pies y Dios me sanó. ¿Por qué hice este comentario? Porque el predicador, el maestro, o sea, adolescentes, a donde sea, mujeres, donde sea, está enseñando. Y cuando menos se lo espera, el mismo vaso, el mismo medio, está predicando. Porque la enseñanza, como le dije, es un estudio profundo de la Biblia sobre el tema. Pero de repente te toma el Espíritu Santo, porque tú eres llamado a eso, y empiezas a predicar. Es cuando dices, vino un fuego, vino algo que me movió. Eso es lo que bendice. ¿Me estoy explicando? La enseñanza da directriz, la enseñanza da dirección. Quienes nos están escuchando dicen, esto es lo que debo hacer. Pero en eso empiezas a predicar y el que está allá siente algo o lo confronta o lo empieza a convencer de algo y dice, lo voy a hacer. ¿Me estoy explicando? Por la parte esta que es muy importante que les estoy enseñando sobre el taller de homilética. Que una cosa es la enseñanza y otra es la predicación. Pregunto, por favor sea honesto. ¿Hasta aquí se está comprendiendo lo que es la homilética? ¿Sí? ¿Allá atrás también? ¿Allá atrás también? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Porque si no, regresamos.
De eso se trata este taller. Que les quede bien comprendido. Porque a partir de aquí las tareas van a ser predicaciones de ustedes que me van a estar entregando para ver dónde, ahí sí me voy a dar cuenta. Te voy a decir, no, aquí no entendiste, aquí no comprendiste. No es para hacerte sentir mal, es para ayudarte. Porque si tú tienes el llamado, mi trabajo es ayudarte. Yo soy como un tutor ahorita, con todo respeto al Espíritu Santo. Donde tú no captas, si tienes el llamado, te corrijo en tu bosquejo y vas a irte desarrollando, porque de eso se trata este taller. ¿Me estoy explicando? Cuando su servidor fue a la escuela bíblica, Cristo al Mundo, así se llamó la escuela donde yo estudié en Guadalajara, todos los maestros nos decían, ¿entendieron? Después de 1 hora, 2 horas, eran 5 horas estar en el salón de clases. ¿Entendieron? Y la mayoría o todos, sí, y no faltaba el bromista, ¿no? Ya ven que en toda aula hay un bromista. ¿Tienes un bromista, Beto, en tu salón de clases? ¿Tú, Ruth, tienes un bromista? No faltan. Y no faltaba el bromista que decía, yo no entendí, maestro, ¿me puedes decir de dónde para explicarte? Desde el principio, por favor. Imagínense, 5 horas enseñando, desde el principio enséñeme. Pero era así como para, ¿no? Era el puro cotorreo. Y el maestro, vas a ver, no quiero decir el nombre, ¿eh? Hoy está encargado de un grupo por ahí, de una casa de oración. Pero bueno, hasta aquí está bien, ¿verdad? Ok, por favor anote. Entrando a la parte práctica de la homilética. Entrando a la parte práctica de la homilética. Repito, entrando a la parte práctica de la homilética. De favor, anote enseguida. La homilética nos ayuda a desarrollar. Le di la definición que es homilética. Ahorita ya vamos a la parte práctica. La homilética nos ayuda a desarrollar paso a paso un bosquejo. Nos ayuda a desarrollar paso a paso un bosquejo o diseño para enseñar y o predicar. Repito, paso a paso un bosquejo o diseño para enseñar y o predicar. Los mensajes que Dios irá poniendo en el corazón del mensajero. Enseñar y o predicar los mensajes que Dios irá poniendo en el corazón del mensajero. Dígame si hasta ahí vamos bien. Porque el que enseña y predica es un mensajero, es un cartero, no es otra cosa. La razón, la enseñanza y la predicación, repito, la razón o el porqué, la enseñanza y la predicación siempre deben estar en un orden lógico. Repito todo, la enseñanza y la predicación siempre deben estar en un orden lógico o en secuencia o unos a continuación de otros. Repito, unos a continuación de otros en su composición o elaboración. ¿Alguien se ha quedado para que yo me regrese nuevamente? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos vamos bien? Ok. Para que quienes lo escuchan lo comprendan. Quienes lo escuchan lo comprendan y después lo puedan poner por obra. Para que quienes lo escuchan lo comprendan y después lo puedan poner por obra. Anote si quiere, como se dice, punto y aparte para darme a entender. Existen varios tipos de bosquejos. Existen varios tipos de bosquejos. Después de ahí, si lo quiere hacer así,
con letra mayúscula, por favor anote temático. Después de escribir, existen varios tipos de bosquejo. Después, si gusta con letra mayúscula, anote temático. Y después escriba, tiene este nombre cuando la enseñanza o predicación, tiene este nombre cuando la enseñanza o predicación inicia con una idea. Inicia con una idea, asunto, consejo o revelación del Espíritu Santo. Consejo o revelación del Espíritu Santo y no de un texto bíblico. Repito, inicia con una idea, asunto, consejo o revelación del Espíritu Santo y no de un texto bíblico. Por favor, anote para hacerlo más comprensible. Anote Hechos, capítulo 17, versículos 19 al 24. Hechos, capítulo 17, versículos 19 al versículo 24. Aquí sí le voy a pedir mucha sinceridad, porque aquí estamos entrando a la parte práctica de la homilética. Si usted no lo entiende, por favor dígame. Necesito explicarlo hasta más no poder, hasta donde sea posible, hasta donde Dios me ha dado habilidad para que le quede bien claro, bien comprendido. Hechos 17, 19. Si gusta lo leemos juntos. Voy a leer en la Reina Valera. Dice, y tomándole, le trajeron a la Areópago, una especie como de donde se reúnen pues diferentes autoridades. Estaba en Grecia, diciendo, le hacen una pregunta: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le decían a Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice el verso 21, porque todos los atenienses o los de Atenas y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Les encantaba eso. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Religiosos quiere decir supersticiosos. Sigo leyendo, verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ¿qué dice enseguida Pablo? Es a quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por favor anote, en Atenas la predicación o enseñanza, repito, en Atenas la predicación y o enseñanza del apóstol Pablo brotó de un asunto o tema. Lo vuelvo a decir. En Atenas, aquí estaba Pablo predicando, la predicación y o enseñanza del apóstol Pablo brotó de un asunto o tema. En este caso, lo dice el verso 23, de la escultura que representaba al Dios no conocido. De la escultura que representaba al Dios no conocido. Entonces, ¿qué hizo Pablo a partir de esta cuestión? ¿De dónde tomó él su mensaje? Pues él les empieza a predicar acerca precisamente de Jesucristo. Precisamente ahí es donde empieza a hablarles
de la obra del Señor Jesús, en todo lo que había hecho Él y quién era Jesús. Entonces, ¿por qué estoy usando estos textos? Para darle a entender que en ocasiones una enseñanza, en ocasiones una predicación va a brotar de aquí, se va a originar aquí, como le dije, de una idea. ¿Qué es una idea? Es una representación mental. ¿Qué es una idea? Es una representación mental sobre alguien o sobre algo. Representación mental sobre alguien o sobre algo que puede ser real o imaginario. Repito, ¿qué es una idea? Representación mental sobre alguien o sobre algo, real o imaginario, y de ahí brota la enseñanza, de ahí brota la predicación. Su servidor, muchísimas predicaciones brotan de aquí. Pero veamos otro ejemplo sobre este mismo bosquejo temático. Hechos capítulo 8, 26 al verso 35. Hechos 8, capítulo 8, versículos 26 al versículo 35. Voy a leer también en la versión Reina Valera. Por favor, sígame ahí, o más bien acompáñeme ahí, leamos juntos en voz alta. Dice Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Síganme con atención ahí, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34, aquí sígame con más cuidado, por favor. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, es decir, del profeta Isaías, o de algún otro? ¿Qué dice el verso 35? Hasta ahí vamos a leer. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Si quiere anotarlo, si no, solo escúchelo. Este mensaje de Dios a través de Felipe, repito, este mensaje de Dios a través de Felipe surgió de una pregunta. Surgió de una pregunta que le hizo el eunuco. Repito, este mensaje de Dios a través de Felipe surgió de una pregunta que el eunuco le hizo a Felipe. Si gusta, solo anote el versículo 34, la parte B. Versículo 34, la parte B. Lo que voy a decir está en la Biblia. La pregunta fue: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, es decir, de Isaías, o de algún otro? Si quiere anotarlo, si no, solo escúchelo. Esta pregunta la hizo el eunuco. Esta pregunta la hizo el eunuco porque en este tiempo era muy común. Lo vuelvo a decir. Esta pregunta la hizo el eunuco porque en este tiempo era muy común
que los profetas de Dios servían a la gente, pero un buen número de ellos los trataban muy mal. Repito, en este tiempo era muy común que los profetas de Dios servían a la gente, quiero decir que eran fieles, servían a la gente, pero un buen número de ellos los trataban muy mal. Si gusta seguir anotando, de esta pregunta surgió el mensaje de Felipe. De esta pregunta surgió el mensaje de Felipe. Versículo 35, se entiende de Hechos 8. De esta pregunta surgió el mensaje de Felipe. Verso 35 de Hechos 8. ¿Cuál era el mensaje de Felipe? Pues era sobre Jesucristo crucificado. O fue sobre Jesucristo crucificado. Pregunto, ¿captó lo que es el bosquejo temático? Si lo captó, dígame sí. Si no lo captó, dígame no, para explicarle más. ¿Lo captaron? A los que me están viendo por internet, pues no puedo saber, ¿verdad? Si captaron o no. No se puede, a menos que fuera en vivo, ¿verdad? Mándeme un WhatsApp a ver si lo captó. Pero espero que con esto se haya captado, porque esto es muy importante. ¿De dónde van de dónde usted como mensajero o mensajera de Dios, de dónde van a brotar infinidad de enseñanzas, infinidad de predicaciones? Pero le digo algo más, por favor escríbalo. El mensajero o mensajera, observa en el departamento, el mensajero, la mensajera observa en el departamento que Dios lo puso. Observa en el departamento que Dios lo puso las necesidades o falta de fruto. Observa en el departamento que Dios lo puso las necesidades o falta de fruto que tienen a quienes atiende, Para darme a entender mucho mejor, está el tiempo de cantos y el mensajero o la mensajera se da cuenta que hay un buen número de congregantes que no le cantan a Dios. ¿Me estoy explicando? Para ser más explícito, estoy todavía con el bosquejo, se me va el nombre, temático. Repito, este mensajero, esta mensajera observa a los que están ahí y se da cuenta que algunos no le cantan a Dios. O igual puede observar o darse cuenta que varones, mujeres, o si es a mujeres, o si es a varones o adolescentes, en el departamento que sea, el mensajero o mensajera de Dios observa que hay un buen número de esas personas que ahí están que no dan ningún servicio a Dios en la iglesia, Y así puedo estar mencionando diferentes falta de fruto o indiferencia de quienes ahí se reúnen. Entonces, después que se da cuenta el mensajero o la mensajera, lo que hace es buscar a Dios en oración. Lo que hace el mensajero o la mensajera es buscar a Dios en oración. Y le dice: Señor, ¿cuál es el mensaje que debo compartirles? ¿Cuál es el mensaje que debo impartirles? Y el mensajero o mensajera está orando, está buscando a Dios. Desde luego, como se lo dije ya hace unos minutos atrás en esta enseñanza, por eso les decía, esto es muy importante. Todo mensajero, toda mensajera debe estar establecido firmemente en la revelación de las Escrituras, porque si no, ¿cómo el Espíritu Santo te va a guiar a ti o a mí? Eso es imposible. ¿Me estoy explicando?
Y ahí pues que alguien que predica, alguien que enseña, alguien que aconseja, tiene que ser un asiduo, primero lector y después estudiante de la Biblia. Tiene que ser ¿qué? Un asiduo, constante, lector y estudiante de la Escritura. Si no, ¿cómo? No se puede. El Espíritu Santo, sin su colaboración y la mía, pues no nos ayuda. Pero en fin, y una vez que el mensajero, la mensajera, tiene ya el mensaje de Dios, la autorización de Dios, en ese momento el mensajero o mensajera, ¿qué hace? Pues les predica o les da la enseñanza. Y de esta manera es como puede en ocasiones o más de una ocasión que su bosquejo se haga con este tipo que ya le estoy enseñando. ¿Cuál? El temático. Porque ¿de dónde brotó ese mensaje? ¿De dónde brotó esa enseñanza? ¿De dónde brotó esa predicación? Pues de lo que vio en su departamento. Si es maestro de escuela infantil y ve que los niños, las niñas no cantan, si observa que esos niños o niñas no participan de las clases, si observa que esos niños o niñas les hace preguntas de la Biblia y no responden, entonces ya empieza a orar: Señor, tú me pusiste en este departamento con niños o niñas para que yo sea de provecho, yo sea útil. Entonces, Señor, ¿qué es lo que necesito enseñarles? ¿Por qué? Porque es la enseñanza, es la predicación lo que hace que un niño o niña lo mueva, porque eso hace la predicación, nos mueve a hacer algo. ¿Me estoy dando a entender? Repito, ¿de dónde surgió esa enseñanza? ¿De dónde surgió esa predicación? De un bosquejo que se llama temático, porque surgió de una idea, surgió de un asunto. Ahorita lo que estoy hablando son asuntos. Surgió de un consejo, surgió de una revelación. A mí hay ocasiones que me dicen: pastor, no sé qué hacer con este problema, a veces de ellos, a veces familiar. ¿Y qué hace su servidor? Orar. Porque a mí me plantean o me dicen sus problemas, pero hay veces que uno no tiene respuestas. Y yo hay veces que les digo: ¿sabe qué? Voy a orar, porque yo quiero ayudarle. Y a veces me paso orando 3 días, 5 días, más días, hasta que llega la revelación. Pero ya tengo el montón de Biblia dentro del corazón. O sea, el Espíritu Santo, repito, no te va a auxiliar a ti y menos a mí si yo no tengo Biblia. O sea, ¿de dónde? Y cuando ya me da la revelación, me pongo a trabajar. Y entonces ya les escribo al hermano X, hasta les hago un bosquejo. Les digo: ore para que Dios le dé gracia a quien le va a dar esta enseñanza. Y después el hermano, cuando lo recibe, me dice: qué bendición, pastor. Le dije: pues dale la gloria a Dios, porque yo me aventé 8 días orando. O sea, por eso le enseñé. ¿Qué le enseñé el miércoles pasado? ¿Sí se acuerda? No, este trabajo no es de estar con los pies arriba del escritorio. Este trabajo es de movimiento, y mucho movimiento. El miércoles pasado yo le enseñé un tema acerca de disciplina y otro de diligencia. El predicador, el maestro de la Biblia, el consejero, no puede ser alguien que esté sentado, no puede ser alguien que no tenga movimiento. No sirve. Por eso hice mi comentario hace unos minutos atrás. Hay muchas iglesias, si se le puede decir iglesias con todo respeto al Señor, pues que prácticamente no son iglesias, son, no sé cómo decirlo, tipo club de leones, club rotario, no sé. Así pues, nada más porque se dicen pero no lo son. ¿Y quiénes son los culpables? Pues los que están enseñando, los que están predicando. La mayoría de ellos, esto que les estoy enseñando, sin jactancia, ni para mí ni para ustedes, esto que estoy enseñando, la mayoría de las iglesias no lo saben, nunca lo han oído. Y si gusta, coméntelo, pero de manera discreta. A otros que usted conozca: oye, ya te enseñaron esto en tu iglesia, te va a decir: ¿cómo se come? ¿Es inyectable o son cápsulas?
Y no me estoy burlando, pero le estoy diciendo una triste realidad. Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis. Continuamos con el taller de homilética a más tardar en 15 minutos, por favor. ¿Sí? Ok, creo que otro tipo de bosquejo es le sugiero, si usted gusta, con letras mayúsculas, textual. Otro tipo de bosquejo es textual. Tiene este nombre cuando la enseñanza toma como base. Repito, tiene este nombre. Cuando la enseñanza toma como base uno o más textos. Cuando la enseñanza toma como base uno o más textos de manera específica. Repito, toma como base uno o más textos de manera específica. Para hacer el ejercicio, anote por favor Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Si gusta lo leemos en voz alta. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí sígame con atención. Por favor anote, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios. Hasta ahí, por favor anote. Repito, solo va a anotar de favor, porque de tal manera amó Dios. Después anote, de tal manera es igual a de tal modo que. De tal manera es igual a de tal modo que. También así de grande fue el amor de Dios. Espero darme a entender con ese también, para no repetir de tal manera. Entonces, de tal manera es igual a de tal modo que. También así de grande fue el amor de Dios. Así de grande fue el amor de Dios. Por favor anote, al mundo. Al mundo significa al hombre pecador. Significa al hombre pecador, rebelde, perdido. Y de la misma manera, al mundo significa a toda la humanidad que habita en el planeta Tierra. Repito, al mundo, al hombre pecador, rebelde, perdido. Y esta expresión al mundo también significa a toda la humanidad que habita el planeta Tierra. Aquí sígame con mucha atención, por favor. El bosquejo textual, como ya le di su definición, nos enseña lo siguiente: que en tanto usted y yo, o cualquier maestro, o quien sea un predicador del Evangelio, de acuerdo a este tipo de bosquejo, no debemos enseñar otra cosa que no esté dentro de lo que dice esto que acabamos de leer o del texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. No debemos ir más allá. Espero darme a entender así mejor todavía. No tenemos que ir más allá que solamente enseñar, explicar esta parte. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es su fundamento? Que cuando un predicador o maestro novato, por decirlo así, alguien que inicia, alguien que no tiene experiencia, simplemente lee, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego empieza a evangelizar, o inmediatamente ya
se va a textos de 1 de Corintios 15, 1 al 4, y ahí dice que Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete. ¿Qué está sucediendo con su auditorio? A ver, ¿qué no estaba diciendo que de tal manera amó Dios al mundo? Y ahora me está diciendo que Cristo murió por mis pecados, que si me arrepiento, que... ¿Me estoy explicando? Es ahí, cuando un auditorio, sean de niños, adolescentes, jóvenes, de la edad que sean, mujeres, varones, matrimonios, cuando un predicador empieza a mezclar, a revolver, no sé si me voy a entender con esta expresión, a hacer revolturas, pues esas personas, esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes, mujeres, el grupo que sea, a quien se esté dirigiendo ese mensaje de predicación, en lugar de que provoquemos en ellos algo que digan, wow, Señor, yo me iba al infierno, ay, Señor, yo estaba perdido, gracias por amarme, dice, ¿y de qué me está hablando? O sea, o se quedan así como despistados. ¿Me estoy dando a entender? Como se lo dije hace unos minutos atrás, la homilética lo que nos ayuda es a poner en orden nuestro bosquejo, en orden. Y toda predicación es así, tiene un despegue, lo voy a manejar así como si fuera un vuelo de un avión. Toda predicación tiene un despegue, se levanta a cierta altura y después tiene un aterrizaje. Para eso es la homilética, para que no te salgas de ahí. Tú arrancas, de tal manera amó Dios al mundo, ahí detente, ahí explícales, ahí aplícales todo lo que quieras y mandes. No te salgas de ahí, porque repito, lees esto, puede ser que utilices estas mismas definiciones que te di y le digas a los niños, a los jóvenes, adolescentes, mujeres, etcétera, les digas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, lo que significa esto es que el amor de Dios fue muy grande al hombre pecador y después te sales. No estás haciendo un buen trabajo, no estás edificando a la iglesia, por lo menos a personas no creyentes, porque este texto va dirigido a ellos. Entonces, hasta que no desahogaste, hasta que no de manera exhaustiva, el mismo predicador, el mismo maestro lo asimila, lo discierne, dice, ya, con esto. Te recuerdo, el bosquejo solamente es un auxiliar. El que te tiene que dirigir a ti o a mí se llama Espíritu Santo. Por eso enseñé o di las definiciones de lo que es enseñanza y predicación. Son dos cosas diferentes. Hay predicadores que se van solo enseñando y terminó su predicación y fue pura enseñanza. No, pues no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún beneficio. Ese maestro predicador no movió el corazón de ese auditorio. Cada mensaje debe mover el corazón de ese auditorio. Lo tiene que mover. He ahí la gran necesidad de dominar esta materia. Aunque lo vuelvo a repetir, todo mensaje, sea una predicación, sea una enseñanza, es Dios usándote a ti o a mí. Espero estarme dando a entender. Es Dios usándote a ti o a mí. No es tu bosquejo, no es homilética, pero lo necesitamos para ordenarlo. Pregunto, hasta aquí, de este bosquejo textual, hasta aquí, ¿se va comprendiendo? Continúo con la segunda parte de Juan 3:16. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí la palabra clave es dado. Si gusta anotarlo. Dado del vocablo griego didomi, significa entregar. Y tu servidor le amplió esto para enriquecer más tus notas. Entregar como ofrenda y sacrificio para el perdón del pecado. Yo amplié la definición. La definición solamente es entregar, pero le amplié la definición para enriquecer tus notas. Repito, entregar como ofrenda y sacrificio para el perdón del pecado. Aquí se trata igual, el maestro, el predicador,
hasta donde hay un mover de Dios. Se supone que estudiaste, se supone que hiciste notas en tu bosquejo, pero repito, tu bosquejo no te manda, el que te manda es el Espíritu Santo. Sigo enseñándote. Dice en la siguiente parte de Juan 3:16, para que todo aquel que en él para que todo aquel que en él cree. Aquí hay, y dice, no se pierda. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Aquí hay dos palabras claves, cree, del vocablo griego pisteuo, cree. Vocablo griego pisteuo, que quiere decir ser persuadido y por ello fiarse de. Cree, pisteuo, ser persuadido y por ello fiarse de. Y después hay otra palabra clave aquí en el verso 16 que es pierda, esa es la clave, no se pierda, pierda, del vocablo griego apolumi. Apolumi significa destruir totalmente. Destruir totalmente, y lo mismo que vengo diciendo de las otras partes del texto. Es decir, una persona que va captando el mensaje de que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que esa persona era rebelde, Dios tomó la iniciativa y en su gran amor entregó a su Hijo como ofrenda para que, si él cree, le sea perdonado el pecado, y de esta manera no se ha destruido totalmente. Y dice en la siguiente parte de Juan 3:16, dice, mas tenga vida eterna. Esa palabra vida eterna del vocablo griego zoe, o vida del vocablo griego zoe, vida del vocablo griego zoe, aquí significa lo siguiente: poder y movimiento por siempre. Poder y movimiento por siempre, para comportarse en santidad, en rectitud, en equidad y todo lo que guste agregarle de todo lo que es lo moral y ético de Dios. Repito, vida, vocablo griego zoe con Z, poder y movimiento por siempre, para comportarse en santidad, rectitud, equidad y todo lo que usted guste anotar en el sentido de la moral y ética del Señor. Por favor, anote para enriquecer más o comprenda mejor todavía, con todo respeto, lo que es el bosquejo textual. Por favor, anote, el bosquejo textual, repito, el bosquejo textual es comentar el texto palabra por palabra. El bosquejo textual es comentar el texto palabra por palabra. Y a partir de ahí, lo que le estoy pidiendo que anote, se lo comenté hace unos minutos atrás. Repito, el bosquejo textual es comentar el texto palabra por palabra. Y a partir de ahí únicamente cuidar mucho de no salirse. Cuidar mucho de no salirse de lo que dice la parte del texto que está explicando. A partir de ahí, únicamente cuidar mucho de no salirse de lo que dice la parte del texto que está explicando, como se lo dije unos minutos atrás, que le fui diciendo. Si en la parte A de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Después que usted ya lo explicó, después que usted ya lo aplicó, usted tiene que tener mucho cuidado para que no comience a enseñar acerca de que a través de Cristo, de su obra, muerte y resurrección, esta persona va a recibir el perdón y la justificación. Esto no lo tiene usted que hacer aquí. ¿Me di a entender? Lo vuelvo a decir, Juan 3:16a, después que usted ya leyó esa parte, usted ya lo explicó, ya lo aplicó, ya lo ilustró, no debe empezar a enseñar
de que a través de Cristo, es decir, de su obra, muerte y resurrección, Dios lo va a perdonar y Dios va a justificar al pecador arrepentido. No, esto no lo tiene que hacer. Usted tiene que, repito, enseñar esa parte del texto de manera exhaustiva y no salirse. No salirse, ahí se tiene que quedar. Y una vez que usted ya hizo un trabajo, usted mismo se da cuenta, el que está predicando, el que está enseñando se da cuenta. Dice, no, ya, con eso. Entonces ya continúa con Juan 3:16 la parte B. Juan 3:16 la parte B. Que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando esté explicando este texto, usted puede apoyarse en otros textos, como en la parte A. Repito, cuando usted esté explicando esta parte del texto, Juan 3:16b, usted puede apoyarse en otros textos que todavía le den a esos niños, niñas o quienes lo están escuchando, le den todavía una comprensión más amplia, le den un entendimiento más amplio de qué, de lo que dice Juan 3:16b, que ha dado a su Hijo unigénito. Si me dice, ¿cuáles textos? Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Y dice Romanos 5, 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, o sea, no nos podíamos salvar. Eso quiere decir débiles, no teníamos capacidad para salvarnos por nosotros mismos. Dice, a su tiempo murió por ¿quiénes? Los impíos. Impíos quiere decir incrédulos y los que andan moralmente mal, eso quiere decir impíos. 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Está aquí haciendo unas conjeturas Pablo. ¿Qué dice el versículo 8? Mas Dios muestra su amor, lo que dice la primera parte de Juan 3:16. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué dice Pablo para con nosotros? Pues que también él andaba pecando, como usted y que yo. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados o siendo sin culpas en su sangre o en su sacrificio en la cruz, por él seremos salvos de la ira. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados o vueltos en amistad con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados o ya teniendo amistad con el Señor, seremos salvos por su vida. Ya aquí se refiere a la salvación eterna por siempre. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O se puede apoyar en otros textos. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Y si me va siguiendo con atención, solamente estamos explicando aquí Juan 3:16, la parte B. Dice primera epístola de San Juan, capítulo 2, verso 2, y él es la propiciación o la víctima expiatoria por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios, nuevamente enseñando la primera parte de este texto, Juan 3:16, para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, víctima expiatoria, por nuestros pecados. Y estamos enseñando nuevamente de Juan 3:16 la parte B. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice ahí, segunda carta a los Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, no conoció quiere decir nunca practicó pecado, habla de Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es ese por nosotros? Usted y yo. ¿Quién lo hizo? Dios. Pecado a quién? A Jesús. Para que nosotros, es decir, los que ya creímos, fuésemos hechos ¿qué? Justicia o declarados justos de Dios en él. Si me fue siguiendo con atención estos textos y muchos textos más, de en qué están apoyando al predicador, en qué están enseñando al maestro que está dando esta clase, lo que dice Juan 3:16,
la parte B. Entonces, si lo quiere anotar, y después que de manera exhaustiva el mensajero explicó, después que de manera exhaustiva el maestro o maestra o mensajero o mensajera explicó esta parte del texto, después que de manera exhaustiva el mensajero, mensajera, maestro, maestra explicó esta parte del texto, es decir, Juan 3:16, la parte B, entonces ya continúa el mensajero, la mensajera, con Juan 3:16, la parte C. Juan 3:16, la parte C, que hace unos minutos atrás su servidor le fue dando algunas definiciones para que le quedara todavía más comprensible, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ya que explicó el mensajero, mensajera, maestro, maestra, todo lo que anteriormente le comenté, si tomó notas, qué bueno, si no se está grabando, ya que le explicó de manera exhaustiva, le dio aplicaciones, lo ilustró, etcétera, etcétera, usted puede continuar con lo que sigue. Pero por ejemplo, esta parte de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, te gusta, puede usar por ejemplo estos textos para todavía enriquecer más esta parte de su predicación o enseñanza. Por ejemplo, San Lucas capítulo 19 versículos 2 al 9. San Lucas 19 versículos 2 al versículo 9 dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué está haciendo con estos textos un mensajero o mensajera de Dios? Simple y sencillamente ilustrando con una persona en las Escrituras que creyó el mensaje de Jesús. Así de fácil. O si gusta también puede apoyarse en Hechos capítulo 16 versículos 25 al 34. Hechos capítulo 16 versículos 25 al versículo 34. Dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Verso 30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice el 32? Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué palabra cree que le hablaron? Pues arrepiéntete, cree en Jesús que murió por tus pecados, cree que Jesús fue resucitado para que seas declarado justo por el Padre. Repito, le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora. Este es un sinónimo de que el carcelero ya había creído, ya había nacido de nuevo. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Finalmente, verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Otro rasgo de un cristiano, una cristiana, es generoso, les invitó a comer.
Repito, 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Creído a Dios. ¿Qué estamos haciendo con estos textos? Reforzando Juan 3:16, la parte C. Que el que cree no se pierde. Y esto enriquece tu enseñanza, esto enriquece tu predicación. Ahora yo quiero decirte, esto no es fácil para un nuevo. Esto no es fácil para un nuevo. Tu servidor, cuando empezaba a predicar, ni en sueños te enseñaba como te estoy enseñando hoy. ¿Me doy a entender? Son los años de estudio, son los años de búsqueda de Dios, son los años de estar en comunión con Dios, que nos va haciendo así, que oramos por algo hacia la congregación en general. Oramos por algo a matrimonios si voy a predicar a matrimonios. Oramos por algo si voy a predicar, pidiéndole algo. Cuando digo algo es un mensaje de Dios. O lo voy a hacer más claro. Orando, pidiéndoles un mensaje para adolescentes jóvenes. O niños, niñas. He dado clases a los niños, niñas. Y como vas teniendo más palabra, más revelación, más oración, se va facilitando todo. Tu servidor cada día es más fácil desarrollar un bosquejo. Hace 30 años para acá, o cuando yo empezaba, no hombre. A mí me dijeron en Casa de Oración Guadalajara, el que estaba encargado de misiones en entonces: Arturo, queremos que vayas a predicar a X lugar. Y yo le contesté, solo voy una vez. ¿Por qué cree que le contesté solo voy una vez? Porque ya tenía una predicación. ¿Me doy a entender? Le dije, solo una. Ya tenía mi predicación. Y voy y la suelto, y era la predicación de esa congregación donde fui a predicar, porque todos estaban maravillados. O sea, Dios me dio esa predicación, yo tenía como 3 años atrás. Ahí estaba empolvada. Y cuando la suelto, eran más de 100 personas en esa congregación, empezando por el pastor, su esposa, sus hijos me abrazaban. ¿Qué predicación, pastor? Era la palabra que ocupamos. Yo decía, pues gracias, Señor, porque ahí estaba empolvada. Y yo bien miedoso le dije una. ¿Por qué dije una? Porque en todo esto yo no me había desarrollado. Esto se va dando. He ahí pues que un predicador, un maestro de la palabra, ¿cómo decirlo? Su tiempo en el que más va a estar ocupado, en el tiempo que puede estar. En el tiempo que puede estar en la Biblia es en las Escrituras. El maestro de la palabra, el predicador de la palabra, se va olvidando de la televisión, se va olvidando del celular, se va olvidando de enviar mensajes. Oye, ¿a dónde hacemos una pozoliza? Oye, ¿a dónde nos vamos a ir a los tacos? Se va olvidando. De ahí las 2 enseñanzas que di el miércoles pasado. O sea, nos vamos consagrando a esto. En tu casa puede estar tu familia viendo televisión, en tu casa tu familia puede estar partiendo un pastel, comiéndose una pizza, y tú no estás ahí. Si acaso nada más en el momento de partir el pastel, si acaso en el momento de comerte la pizza, pero tú estás metida en esto. Porque de otra manera es imposible desarrollar lo que te estoy enseñando en este momento. Juan 3:16 termina donde dice que más tenga vida eterna. Ahí termina Juan 3:16. Después, como ya te expliqué anteriormente, que explicaste Juan 3:16 para que no se pierda, tenga vida eterna. Después que explicaste esa parte del texto, te puedes apoyar en testimonios, así como lo hice con Zaqueo, con el carcelero. Te puedes aplicar con testimonios que están ahí en la Escritura de personajes que nacieron de nuevo y que al nacer de nuevo su carácter y conducta cambió radicalmente. Repito, Juan 3:16, la parte final donde dice más tenga vida eterna, ahí te puedes apoyar con testimonios que están en la Biblia, que después que nacieron de nuevo su carácter y conducta cambió radicalmente. Porque esto es lo que impacta en un auditorio más que otra cosa. Porque las personas, ¿a qué vienen a una congregación cristiana? Porque ya no quieren los problemas que tienen.
su servidor, con la mayoría de las personas que doy consejería aquí, que nunca han oído el Evangelio. Ahí está mi esposa de testigo. Todos los que hablan conmigo, que no son cristianos, me dicen: es que ya estamos hasta aquí de problemas. Es que no es justo como es mi marido, es que no es justo como es mi mujer, es que mis hijos andan allá y acá. Y mi esposa y yo les decimos: el único que los va a sacar de ahí es Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y les empezamos a hablar. Hace poquito dimos una consejería aquí, tuvimos un buen rato con mi esposa, con personas así no creyentes. Hubieran visto cuando llegaron, hubieran visto en la consejería cómo lloraban, y lo hubieran visto cómo no lo filmé para decirles: miren, ahí está el video, cómo Dios los cambió. Y la familia que los envió aquí para darles consejería, al día siguiente me escribió: pastor, gracias. Mis amigos me dijeron que están muy agradecidos con usted, porque regresaron más descansados, estaban ya muy cargados. ¿De dónde surge esto? De aquí, de el testimonio real de una persona que nació de nuevo. Entonces les decía: apóyense con personajes de la Biblia, esto enriquece mucho las predicaciones. Por ejemplo, si gusta anotar, Hechos 26, versículos 9 al versículo 11. Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Aquí está hablando de sí mismo el apóstol Pablo y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y dice Pablo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice Pablo, yo di mi voto. O sea, sí, estuve de acuerdo. Les dije: sí, mátenlos. Y muchas veces, dice Pablo, castigándolos en todas las sinagogas o congregaciones, los forcé que a blasfemar, a hablar mal. ¿De quién? De Dios, de su fe. Y enfurecido, ¿quién? Pablo. Sobremanera contra ellos, dice, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo era el carácter de Saulo de Tarso? Era de un criminal, era un hombre horrible su carácter. Asesinaba a las personas, a él no le importaba matar a los que fuera. Si eran cristianos, para él no tenían que vivir. Pero cuando Pablo nació de nuevo, cuando Pablo se santifica, por mencionarle solamente un texto, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Repito la cita, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Dice: antes fuimos ¿qué? Tiernos entre vosotros, como quien la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Verso 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido que entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos ¿qué? Muy queridos. La palabra nodriza aquí significa como una mamá. Nodriza quiere decir como una mamá. Dice que cuida con ternura. Esa palabra ternura aquí quiere decir ablandar con calor. Ternura, ablandar con calor, con un trato suave, amable, cálido, ablandar con calor. Y luego dice Pablo en el versículo 8: tan grande es nuestro afecto. Afecto quiere decir estima o estimación, sentimiento de simpatía y de amistad. Repito, afecto, estima o estimación, sentimiento de simpatía y amistad. Y dice en el mismo versículo 8, dice ahí, versículo 8 dice: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esa palabra queridos quiere decir amados. Amados. ¿Por qué les estoy dando todas las definiciones?
para que comprenda el contraste, para que comprenda la diferencia entre un no creyente, Saulo de Tarso, él ahí no era creyente, para que usted comprenda un no creyente cómo es su conducta, Saulo de Tarso, y también comprenda o discierna cómo es un nacido de nuevo y santo, Pablo. ¿Por qué estamos enseñando todo esto? Por lo que dice Juan 3:16, la parte final, mas tenga vida eterna. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, desde el nacimiento nuevo ya tiene vida eterna. Por eso dijo Pablo en Efesios 1 que todo hijo de Dios, toda hija de Dios verdadera, ya está sentado juntamente con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Cuando me toca enseñar ese texto, yo les digo en serio, no es broma. Yo ahorita vivo en Ocotlán, pero yo ya no estoy en Ocotlán, yo estoy en el cielo, aunque me vea usted aquí, viviendo, comiendo, caminando, predicando, yo ya estoy allá. Entonces, si usted es nacido de nuevo, véase allá, no aquí. ¿Me estoy explicando? Todo eso es para enriquecer la parte final de Juan 3:16, porque como le dije hace un momento atrás, la palabra vida aquí es poder y movimiento por siempre. ¿En qué sentido? En lo moral y ético de Dios. Quien nació de nuevo, en sentido moral y ético, es santo, es equitativo, es honesto, es leal, es sincero, hace el bien, todo eso. Y de esta manera, cuando por alguna razón así se dan las cosas, Dios utiliza al mensajero o la mensajera para dar este tipo de bosquejos, que es el número 2 que le estoy enseñando, que se llama textual. Textual es como se fundamenta su predicación o enseñanza. Hago la pregunta otra vez porque lo necesito hacer. ¿Todos comprendieron lo que es un bosquejo textual? Quiero ver que por lo menos mueve usted su cabecita, dice sí, sí. Porque repito, va a haber tarea. Y por favor, yo les suplico, he estado en otros lugares enseñando esto, y cuando ya viene la tarea, se van hasta de la iglesia. No, de veras, se me ha ido gente de la congregación. Y yo lo veo en la calle, oiga, hermana, ¿y por qué se fue? Ah, no, de eso no, prefiero irme de la iglesia. Cálmese. No me entregue tarea, pero reúnase, pues qué. Probablemente usted, su llamado no es predicar y por eso pues no la hace. Por eso hice muchos, ¿cómo decirlo? Puntualicé. ¿Quién es el competente para predicar, para enseñar? El que tiene el llamado de maestro. Porque el que tiene el llamado de maestro tiene 2 dones que te auxilian como no tienes idea: palabra de sabiduría y palabra de ciencia. El que no es maestro, la que no es maestra, el que no es llamado a predicar a hombre o mujer, el que no es llamado a aconsejar, esos 2 dones no los tiene y no puede. No se puede. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es que ahondas, profundizas en un texto, en un mensaje, pero toda esa capacidad de profundizar no es tuyo, no es mío, es el Espíritu Santo en ti y en mí. Y lo mismo es el de ciencia, del conocimiento. Eso quiere decir ciencia, conocimiento. Estás hablando con alguien, estás enseñando, estás predicando. En todas las predicaciones que su servidor ha dado aquí o donde Dios me ha llevado a predicar, hay muchos textos, hay muchas cosas que yo suelto que no están en mi bosquejo. En ese momento llegan y salen. Hay personas que me dicen, justo lo que quería oír. Sí, pero eso me lo dio el Espíritu Santo, no fui yo. He estado en lugares que van con el pastor que me invita y le reclaman: oiga, ¿y por qué le platicó a ese predicador mi vida? Y el pastor dice: no, espérame, vemos como 150 gentes aquí. Imagínate que le diga al pastor: Beto es así, Ulises es así, Karina es así, Eli es así.
Yo nada más le digo, hermano, ¿cuándo puedes venir a predicarnos lo que Dios te dé? Y se quedan. ¿Y entonces quién le dijo? Se llama Espíritu Santo y debe estar agradecida o agradecido. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo les pido de favor que seamos sinceros. ¿Entendimos lo que es el bosquejo textual? Porque les recuerdo, este es un taller. Este es un taller. ¿Para qué sirve un taller? Oye, mi Uli, se descompuso el ventilador. Ah, sí, lo arranco y me lo llevo al taller, pastor. Voy a ver si es la cremallera, si es, no sé, qué no le está funcionando, lo voy a desarmar. Este es un taller. Y de esto se trata, de que quienes tengan el llamado a enseñar, quienes tengan el llamado a predicar, pues como se los dije el domingo, es mi deber o mi obligación capacitarlos a ustedes. Porque de otra manera, pues cuando se van a levantar, no solo en esta congregación, yo no sé en cuántas, porque nos están viendo y escuchando en varias congregaciones. Yo no sé cuántos se van a levantar en otras congregaciones a través de esas enseñanzas. Por si usted no lo sabe, son muchas congregaciones que nos ven. Hay pastores que me han dicho así, en vivo y a todo color: pastor, gracias por las enseñanzas, cómo nos han bendecido en nuestra iglesia, nuestros servidores. Yo le digo, ¿de dónde eres? Y ya me dicen, de tal lado. Ah, pues gloria a Dios. Un día, una anécdota, estábamos con mi esposa entre pastores y esta hermana le dice a mi esposa: hermanita, ¿cómo te llamas? Y ella le dice: Élida. ¿De dónde vienes? De Ocotlán. ¿De Ocotlán? Y esta hermana venía de Estados Unidos, de una ciudad de Estados Unidos. Y le dice a mi esposa: ¿y dónde está el pastor? Lo quiero conocer. Y dice: aquí está. ¿Usted es Arturo López? Sí, mucho gusto, Arturo López. Es la voz, dijo. Porque en ese entonces no había imagen, era el SoundCloud, o sea, el puro audio. Es Arturo López, dijo. No se deje ir sobre su pastora, se deje ir. Miren, ya conocí al pastor que nos enseña. Y yo dije: ¿y este pastor qué? ¿Por qué no enseña? Pero miren, gloria a Dios, ¿no les gusta eso? Que hay muchos hermanos, hermanas en otros lugares que lo que a usted se le enseña aquí está bendiciendo a sus congregaciones. Yo me gozo. Ok, solo anótelo porque el tiempo ya nos ganó. Otro bosquejo se llama, otro tipo de bosquejo se llama, si lo quiere anotar con letra mayúscula, expositivo. Repito, otro tipo de bosquejo se llama, si gusta anotarlo con letras mayúsculas, expositivo. Tiene este nombre, repito, tiene este nombre cuando la enseñanza o mensaje, tiene este nombre cuando la enseñanza o mensaje está basado en un pasaje completo de la Biblia. Repito, tiene este nombre cuando la enseñanza o mensaje está basado o fundamentado en un pasaje completo de la Biblia. Por favor, siga anotando. Un pasaje se considera de 3 a 4 versículos por lo menos. Repito, un pasaje se considera de 3 a 4 versículos por lo menos. Ahí lo vamos a dejar porque el tiempo ya se nos fue. Tengo ahí textos que decirle, pero prefiero en la siguiente clase, si Dios nos da vida el próximo miércoles, para, así como vinimos viendo el temático y el textual de una manera muy exhaustiva. Sí lo vieron así, muy exhaustivo, porque de eso se trata. Muy exhaustivo para que lo comprendamos todos lo comprendamos. Y repito, todos los llamadas a este ministerio estén capacitados. Así ya no tienen ningún problema. Ustedes ya saben hasta aquí de estos dos bosquejos que lo único que tienen que hacer ustedes es, previo estudio, lectura bíblica, es orar a Dios.
Y si Dios les da a predicar algo, ustedes pueden fundamentar o establecer su predicación en el que se les facilite más, porque Dios te da un mensaje, tú eres el mensajero, la mensajera. ¿Se te facilita el temático? Ahí con ese. ¿Se te hace más fácil el textual? Pues adelante, es el que más usan, la mayoría es el que más usa, el textual. O el que te voy a enseñar primero Dios la siguiente semana, el expositivo, que ese tiene un poquito más de trabajo, pero es de mucha bendición, este tipo de bosquejos. Entonces, por lo pronto, ahí lo dejamos, y seguimos con este taller, primero Dios la próxima semana, donde nos va a ayudar mucho más a cómo ordenar el bosquejo, porque ahorita faltaron muchos elementos que lleva un bosquejo para que sea enriquecido en muchas cosas. Ahí te vas a dar cuenta, no me quiero adelantar. En muchas cosas. Por ejemplo, toda predicación tiene que tener una introducción. Ahorita no lo hice. Toda predicación tiene que tener una introducción, toda. Así sea breve, 2-3 minutos, puede ser un poquito más. Cuando muchos aconsejan 5 minutos la introducción, pero te lo enseñaré después. Por ejemplo, hay otra parte del bosquejo que se llama transición. La transición es muy importante, porque cuando no se conoce, no se domina la transición, entonces dices, Juan 3:16. Vamos a leer Romanos 5:8 al 10. Entonces ahí no hay algo que ayude a nuestros oyentes a que nos vayan siguiendo mucho mejor. Pero si tú dices, bueno, Juan 3:16 ya se lo expliqué, ahora vamos a ver estos textos como una especie de ilustración para comprender mejor lo que ya le enseñé de Juan 3:16. ¿Cómo se llama eso? Transición. Y bueno, falta un buen trecho todavía de esta materia, pero yo confío en Dios que aunque nos lleve un mes, no importa, o mes y medio, no importa. El propósito de este taller es que de aquí ya surjan predicadores. Y ya los que, como me dijo un querido pastor mío, al pollo luego se le ve la zanca. ¿Sí lo ha oído? Sobre todo allá en los cerritos, ¿verdad, hermano? Al pollo se le ve la zanca, me dijo un día un maestro de la Biblia. Así es que en cuanto yo vea ese pollo y esa zanca, órale, vente, es tu llamado, dale con todo, con respeto, o sea, con cariño, pero es una expresión, dale con todo. Entonces así lo dejamos. Qué bueno que estuvo acá, Dios le bendiga. Y como dije en la charla, enseñanza, confío en Dios en que en verdad comprendió. Pero si usted tuviera dudas, aunque ya pasamos esta enseñanza que vimos hoy, por favor pregunte, por favor, para poderle ayudar. ¿Ok? Bueno, que tenga muy bonita noche. Dios le bendiga.